Es hora de un video de investigación. En este video realizaremos una investigación acerca de la verdadera identidad de Akane, únicamente con la intención de demostrar de si es realmente imposible saber más sobre ella y también para darla a conocer un poco a la gente que la siga de cerca, ofreciéndoles esta investigación que simplemente contiene información terciaria sobre Akane. En ningún momento se busca alterar el orden público, perjudicando su privacidad, ni tan siquiera atentando con alguno de sus familiares o inclusive con su vida personal. Toda la información recabada en este video proviene, por más increíble que parezca, tanto de la misma Akane como de varias páginas web relacionadas con ella. Como verán a continuación, ya que si explico ahora la procedencia de cada fuente citada, conociendo bien a la gente de internet, que si ven que hay una intro muy larga, pues se irán corriendo a ver, no sé, videos estúpidos de internet que no aportan nada en sus vidas o simplemente juegan con su morbo, cosa que es posiblemente lo que atraerá a la gente que quiera ver este video, que tienen el morbo de querer saber la vida íntima de los personajes públicos y demás tonterías que la verdad a mí no me importan. Es por ello que mucha de la información extraída de las fuentes que se mencionarán a posteriori no se mencionarán en este video porque son detalles bastante irrelevantes. Saludos a todos. Soy RocanJC. La vez pasada anduve por internet buscando qué hacer y de repente se me ocurrió pasar el rato con mis camaradas y amigos de mi servidor de Discord, Blue Dream System. Tras varios sucesos nefastos, asquerosos y catastróficos, como también maravillosos, emocionantes y divertidos, había considerado que, tras pasar tanto el rato con mis amigos, pensé que hasta este punto había dejado de lado las investigaciones de mi canal, por lo que me he animado a ofrecer una nueva entrega de mis labores de investigación. En esta ocasión es momento de investigar sobre la verdadera identidad de Akane, la misteriosa vocalista de la banda japonesa Suto Mayonaka de Inoni, la cual solo muestra parte de su cara en sus redes sociales, y totalmente lo contrario en los conciertos de su banda, en los cuales su cara está cubierta por una cortina, o simplemente por la oscuridad, quedando así visible una silueta de ella y nada más. Además de su peculiar característica de ocultar su cara de tantas formas, Akane también posee una actitud muy reservada y misteriosa, siendo bastante reacia a hablar sobre su vida personal, y siendo bastante propensa a realizar en sus redes sociales posts bastante vagos o fuera de contexto, que parecen relatar algo en sentido figurado, sin dar a entender a simple vista lo que ella trata de decir, como es costumbre de ella. Aparte de su carrera musical actual en su banda Sutomayo, hay ciertos ecos del pasado que siguen resonando en el presente, proveniente de testimonios y anécdotas de varias personas que pudieron verla en sus conciertos y espectáculos en la calle. Mientras que, en internet, aún yacen bastantes remanentes de publicaciones de las antiguas redes sociales de Akane y multitud de otros ámbitos misceláneos relacionados con esta misteriosa mujer. Dichos ecos se relacionan con su pasado y su verdadera identidad, su rostro y sus humildes inicios como artista. Dichos ecos aún resuenan en el presente, pero con una tenue fuerza, y cada vez menos. Esto se debe a que esta información ha perdido su fuente original, ya que cuando Akane formó su banda Sutomayo, decidió borrar sus cuentas originales de Twitter e Instagram. Por desgracia, también corrió el mismo destino la vasta cantidad de información que eran de diferentes procedencias y que se relacionaban con su pasado, que, a diferencia de lo primero mencionado, desaparecieron por circunstancias particulares. En resumen, estamos ante un objetivo bastante esquivo, cuya carencia de trasfondo la hacen parecer casi como un fantasma, ya que su pasado poco a poco se desvanece en la sombra de la brillantez del presente de Akane, ya que, la verdad, para adelantarles en este mismo instante, como opinión personal de su servidor, es preferible 1000 veces el presente de Akane que su pasado, ya que es mucho más interesante, a diferencia de lo último, la cual es bastante personal. Pero, como dicen por ahí de que Akane es bastante misteriosa y de que nadie puede conocerla totalmente o tan siquiera un poco, pues asumiré el reto y veré qué puedo encontrar, ya que en este canal los misterios no se disfrutan, sino que se resuelven. Veamos entonces si eres realmente tan misteriosa como dicen, Akane. Akane.
¿Será que ese es tu nombre real? Vamos a descubrirlo. Dicho todo esto, ¡empecemos! Para empezar con la investigación tenemos que usar una técnica bastante avanzada, oculta por los más legendarios internautas de toda la historia del Internet. Ningún usuario de este mundo virtual podría considerarse a sí mismo ser pensante, sin antes saber usar esta tan arcana técnica. Primero, consulten con su motor de búsqueda predeterminado y busquen Akane. Vayan a imágenes, clic en ellas y listo. Y eso es todo. ¿Qué? ¿Acaso quieren más? Bueno, es broma. Como verán, de estas imágenes podemos ver de que se relacionan con varios artículos de blogs y noticias que hablan sobre su identidad. Algunas especulan cosas, pese a la confirmación de dichas especulaciones, otras investigan a medias. Hay otras que indagan más a fondo, y otras que, por más impresionante que suene, lograron preservar muchas fuentes originales acerca de la identidad de Akane. Cabe resaltar que entre todos los blogs hay una fuente común en todas ellas, cuya procedencia es de Nichannel, tablón de imágenes japonés que funge como sitio de discusión anónima y de libre expresión, que es algo así como el 4chan de los japoneses, para que nos entendamos. De las fuentes que vienen de este sitio se hallan dos hilos de Nichan, una creada y archivada en 2019 y otra que continúa la primera, que se creó y archivó en 2020. Dichos hilos simplemente fueron creados por los Anons con la simple e inocente intención de anunciar única y exclusivamente el estreno de los nuevos álbumes de Sutomayo, y nada más. Pero, como os imaginaréis, la gente, al ser de especie humana, es curiosa por naturaleza, y se valieron del anonimato que les brindó el tablón para inundar el hilo con preguntas acerca del pasado de Akane, o si es que se pueden encontrar imágenes de su cara y otros detalles misceláneos. Mientras que en el primer hilo solo se habló superficialmente de Akane, en el segundo hilo se indaga profundamente sobre la verdadera identidad de la vocalista de Sutomayo. Es en este segundo hilo del cual partiremos para hablar de cada uno de los detalles acerca de su pasado, ya que aquí es donde la gente rescata gran cantidad de información referente a su pasado e identidad. Información que, claro está, fue extraída directamente de las redes sociales de la misma Akane o de diferentes procedencias relacionadas con ella. Dichos descubrimientos tienen un orden, en la cual se fueron descubriendo poco a poco y en un orden consecutivo. Pero, antes de hablar sobre dicho orden, primero hay que explicar algo muy importante sobre cierta terminología que usaré. A lo largo de la investigación verán que hablaré de Akane, Akane y de Akane. Akane es el nombre de Akane en su época de músico indie y de cuando ella hacía espectáculos en la calle y conciertos variados. Mientras que Akane es el nombre real de la vocalista, Akane Kato, nombre que, en forma de kanji, aparece en diversos carteles en fotos donde ella sale tocando música en la calle. Y, por último, Akane con el hiragana de Ne, que es el nombre artístico actual de la vocalista que usa desde la fundación de Sutomayo y que usa para referirse a sí misma. Y eso es todo, sigamos. Mucha de la información referente a la vocalista solía hallarse en esta cuenta de Twitter, aka.so. Si lo desean pueden encontrar todo lo relacionado a esta antigua cuenta de Twitter, poniendo en el buscador aka.so, sin las comillas y sin la arroba. En dicho Twitter, Akane solía subir fotos de sus espectáculos callejeros, los famosos covers que ella realizó de varias canciones, fotos de su cara y detalles personales acerca de ella, como también solían hablarle varias personas que la conocían personalmente, como en el caso de compañeros de instituto, allegados personales, personas famosas, establecimientos públicos, etc. Debido a que dicha cuenta de Twitter fue borrada, muchas de estas fotos se perdieron. Sin embargo, ese no fue el destino de la siguiente información que se pudo conservar hasta el día de hoy. Veámoslo. Captura de una foto de la cara de Akane compartida por ella misma en su antigua cuenta, aka.so. Lo curioso es de que la cuenta seguía activa hasta un año después de fundarse la banda de Sutomayo. Akane tocando en la calle junto con la cantautora Yumena Nakatsuji. Fotos de Akane tocando en las calles de Shibuya, 25 de noviembre de 2017.
Estas fotos no provienen de Akane, sino que son de este usuario llamado Street Pictorial, que hasta el día de hoy se dedica a recopilar fotos de chicas que toquen música en la calle. De entre todas las artistas de las cuales ha recopilado fotos, se encuentra la mismísima Akane. De los tweets más interesantes de Aka-So podemos encontrar los siguientes. Varios tweets respondiendo a una publicación de Aka-So felicitándola por su cumpleaños, 16 de junio de 2018. De entre estas tres podemos descubrir no únicamente el mes y el día de cumpleaños de Akane, sino que también podemos saber su edad. 20 años en 2018, tal y como dice en este tweet, lo que quiere decir que, haciendo cuentas, a día de hoy, en 2022, Akane ya tiene 24 años y de que nació un 16 de junio de 1998. Akane anunciando en su Twitter el estreno de su cover de la canción Anoko Secret de Eve. El 26 de febrero de 2018, Akane, con el nombre del pub Shibuya Gigi, que da a entender que hizo un concierto recientemente allí, subiría un cover a YouTube. Dicho tweet se eliminó junto con el Twitter original de Akane. Sobre el video original solo pude encontrar fragmentos y su link original, ya que el video original está perdido. El Twitter del pub Shibuya Gigi, hablando bastantes detalles sobre Akane. Proveniente de Niigata. Cantante y guitarrista de 19 años de edad. Akane-chan. Sus outfits son tan fashion como los de una actriz, un look muy bonito. Vocales delicados y llenos de aire. Su forma de hablar es muy suave. Hoy no solo tocó con la guitarra acústica, sino que también debutó con su guitarra eléctrica. Su canto también te deja un buen sentimiento. Aún le falta pulir sus habilidades, pero su talento es completamente sobresaliente. Es interesante, pero con esto se da a entender de que el 25 de enero de 2018 fue la primera vez que Akane tocó la guitarra eléctrica en vivo. También se destaca que menciona la procedencia de Akane, o sea, de la prefectura de Niigata, y la edad de Akane, que tenía 19 años en aquel entonces, o sea, que está a 5 meses de cumplir 20 años. Recuerden este tweet para después. Está relacionada con una anécdota muy especial que contaré más adelante. La usuaria Sachi de Twitter, haciendo tweets sobre modelos de salón de belleza. De entre todas estas modelos, también está la cuenta Aka-So, a la cual se refiere a ella como una modelo de salón de belleza. Este detalle tiene que ver con otro descubrimiento que hicieron los Anons del segundo hilo de Akane en Nichan, en la cual se mencionan datos acerca de la otra profesión de Akane y muchos detalles más. Es así como se descubrió lo siguiente que hablaremos sobre el pasado de Akane. Durante los años 2019 y 2020, los Anons de Nichan usaron todos los motores de búsqueda a su disposición, buscando mediante este tag Niigata Seifuku Station Map, Estación Murakami y Akane Kato. Este tag se compone de 3 términos clave. Niigata Seifuku Station Map es un proyecto de modelaje producido por Konomi, empresa que se dedica a la venta de uniformes escolares en Japón. El proyecto original se llama simplemente Seifuku Station Map y lo que pretende es reunir a personas que puedan modelar los uniformes escolares de sus respectivos institutos o escuelas de secundaria en la que estudien, para así realizar varias sesiones de fotos. En esta ocasión, esta es una edición de la prefectura de Niigata, que destaca y presenta a las y los modelos de uniforme escolar japonés, o Seifuku, que pertenezcan a instituciones de secundaria y preparatoria de la prefectura de Niigata. Murakami es el nombre de la ciudad en la cual vivió Akane, y de la estación de trenes japonesa en la cual se realizó la sesión de fotos en la cual ella aparece vestida en uniforme escolar japonés, o Seifuku. Y, por último, Akane Kato es el nombre real de la vocalista de Sutomayo. Con estos términos de búsqueda se pretende encontrar la página web de Niigata Seifuku Station Map, en la cual se ubica una sesión de fotos de Akane modelando en la estación de trenes Murakami, así como una descripción otorgada por la misma página web, en la cual se hallan datos oficiales sobre Akane Kato. Lamentablemente la página cerró en 2020, pero aún se conservan todas las fotos tomadas a Akane vistiendo el Seifuku de su instituto, y también la descripción de su sesión de fotos, la cual dice: en esta ocasión, la belleza de Niigata Seifuku es Akane Kato, de la prefectura de Niigata. El lugar de rodaje es la estación Murakami, una estación de la línea principal del ferrocarril Hetsu-Este, en Tabata-cho, ciudad de Murakami, prefectura de Niigata. Akane-chan fue fotografiada en la estación Murakami.
Con esta información se confirma de que, en efecto, Akane se llama Akane Kato y que, en efecto, fue una modelo y que vivió en la ciudad de Murakami, prefectura de Niigata. Pero la cosa no acaba aquí, ya que ella no solo fue modelo de Seifukus, como verán a continuación. ¿Recuerdan a Sachi? Pues bueno, ella mencionó que Akane también era una modelo de salón de belleza. Los Anons de Nichan habían revisado este detalle al buscar todo lo referente a la cuenta de Twitter Akaso. Al encontrar este curioso dato, se percataron de que esto concordaba con varias fotos que se realizaron al usar el tag Akane en el buscador. Las fotos que se relacionan con este dato son estas. Dichas fotos provienen de una edición de Film Normale, que es simplemente un salón de belleza. En las fotos se puede apreciar de que Akane fue una modelo caracterizada por su cabello y por la belleza de su rostro. Con esta información se confirma de que, en efecto, Akane fue una modelo de salón de belleza bastante destacada, hasta el punto de modelar para el proyecto de Niigata Seifuku Station Map de Economy. Hasta este punto ustedes se preguntarán, ¿realmente Akane vivió en la ciudad de Murakami en la prefectura de Niigata? Si no les quedó claro con lo anterior mencionado en el apartado de Niigata Seifuku Station Map, pues aquí hay algo de información que los Anons ignoraron. He aquí algo de información exclusiva encontrada por mí. Durante el año 2017, Akane hizo un concierto cantando 3 canciones, la versión completa de Saturn, la versión completa de Dear Mr. F y la versión original de Stay Foolish, llamada Shukatsu. Justo al final de la versión completa de Saturn, Akane dice algo bastante interesante, segundos antes de cantar la versión completa de Dear Mr. F. Así que, con esta información irónicamente dada por ella misma, se confirma de que, en efecto, todo lo anterior dicho sobre su ciudad natal se confirma. Por lo tanto, ella vive en la ciudad de Murakami, en la prefectura de Niigata. Existe una entrevista que el programa Old Night Nippon Radio realizó a Akane el 12 de enero de 2021, de la cual pude escuchar y entender gracias a un transcrito del japonés al inglés. Dicha entrevista fue promocionada por Akane en su Twitter, por medio del cover de una canción llamada Weekend. En resumen, Akane en dicha entrevista menciona que le gusta Chainsaw Man, el ramen, los gatos y perros, a pesar de que es alérgica a ellos, las personas que sepan dónde comer un buen ramen, las series de drama matutino de Japón, Asadora, tomar fotos y editarlas, y hacer ASMRs. Y, por último, también menciona que dejó la universidad para dedicarse a la música a la cual se interesó durante la secundaria. También toca Darken, pero termina mal, muy mal. Nah, es broma. En internet aún circulan ciertas imágenes que se pueden encontrar muy fácilmente, pero que son bastante misceláneas. Por ejemplo, están estas fotos, las cuales, por cierto, son de procedencia desconocida hasta el momento, pero se sabe que es Akane debido a que tiene la misma vestimenta y el mismo rostro, y que son imágenes que se consiguieron de sus conciertos. También hay fotos sin categorizar ni contextualizar, y que fueron tomadas simplemente por transeúntes que simplemente decidieron tomarle fotos a Akane cuando tocaba en la calle. De las fotos se destacan los carteles con el kanji del nombre de Akane, o que contienen su Twitter original, o de que en esta foto ella va vestida como en estas fotos tomadas por Street Pictorial. Anuncio del club de música de Shibuya, Daikanyama Loop, de un concierto organizado, teniendo a Akane como invitada. Sobre dicho suceso solo se conservan memorias, más no videos, fotos o algo por el estilo. Solo se conserva este anuncio, en la cual se ve la cara de Akane. Lamentablemente este club de música cerraría en el año 2021 debido a la crisis económica por la pandemia. La única imagen que se conserva de dicho evento tiene esta foto de la cara de Akane, la cual es la más conocida y la primera que puedes encontrar de ella.
La imagen supuestamente proviene de alguna foto de Film Mormale de la época de cuando Akane era modelo del salón de belleza. Recordatorio de que todo esto lo puedes encontrar tú también en internet buscando Akane. Y bueno, y esto fue todo lo que pude encontrar acerca de la verdadera identidad de Akane. Y ahora, dicho todo esto, vamos a... Estúpido bacharrito. No sé a qué quieres llegar con esto, pero lo que sí es verdad es de que con esta información, en realidad no estás mostrando nada relevante. No. Toda esta información nos importa una hierba. Tú antes volabas. Eso ya lo sé, pero como dije la vez pasada, con toda la información que hemos encontrado en internet sobre la identidad de Akane, hemos demostrado de que su faceta de misterio en realidad no es tan misteriosa. Pero, aún así, al investigar sobre esto te das cuenta sobre algo bastante importante, de que, con toda esta información, se confirma de que, en efecto, Akane toma como parte de su identidad artística el hecho de que ella sea anónima, como si fuera parte de su personaje. Esto es algo que mencioné en mi anterior video de Sutomayo, análisis a videos musicales, que, ya que estamos, a ver si le echan un vistazo si tanto dicen que, no sé, mi investigación es irrelevante. Como iba diciendo, en dicho video dije de que parte de la idiosincrasia de Sutomayo es de que Akane se proyecte en su versión representada por los videos musicales, o sea, Nira. Esto es debido a que los videos musicales son interpretaciones de la letra de la canción de un video musical. Para que esta idiosincrasia funcione, está claro que Akane tiene que ser anónima, relegándonos a conocerla por medio de lo que dicen sus canciones y sus videos musicales. Es algo así como David Bowie con Ziggy Stardust, si ustedes me entienden. Max, si entendiste, envía 2 interferencias. De acuerdo, gracias por entender. Y ahora, dicho todo esto, es momento de contar unas 2 anécdotas que encontré, para así concluir esta investigación. ¿Recuerdan el tweet que mencioné anteriormente? Me refiero al que se ubica en el apartado del Twitter original de Akane, pues ha llegado el momento de hablar de dicho tweet, que tiene que ver con el momento exacto en la que se creó la banda de Sutomayo. Dicho tweet dice: Me ha sorprendido ver tu tweet sobre tu último concierto como Akane. Echaré de menos tus primeras actuaciones callejeras en Tokio, en Shibuya y Harajuku, y tu primera aparición en el club de música La Mama, Shibuya. Aunque estoy deseando ver a Akane de Sutomayo en el futuro. De este tweet se mencionan 2 cosas importantes. Una es de que Akane debutó como músico indie en un club de música ubicado en Shibuya. Y lo segundo es de que se sabe que, acorde a este tweet y a este otro, de que el último concierto de Akane ocurrió un 3 de julio. Una vez sabido esto, podemos llegar a la siguiente conclusión. Akane dejaría su carrera como músico indie a mediados de 2018, dejando de lado su nombre artístico de Akane para esta vez adoptar el sobrenombre de Akane. Dicho suceso fue anunciado en su Twitter original, por lo que, con ello, oficialmente ella comenzaría una nueva etapa de su vida, esta vez como la artista de una banda musical, Sutomayo Naka de Inoni, debutando en internet con un canal de YouTube y con el estreno del video musical de Byōshin Wokamu, video el cual obtendría una fama considerablemente inmensa en los meses posteriores, catapultando a Sutomayo a la fama tanto dentro de Japón como fuera de ella, siendo conocida no solo por su video musical, sino también por varias de sus canciones. Este suceso también supondría que Akane, en años posteriores, se negaría a hablar en absoluto de su vida personal y eliminaría sus cuentas originales de Instagram y de Twitter, para de esa forma consumar su anonimato, que da sustancia a la caracterización de su figura artística. Sin embargo, esto no significaría la eliminación de los recuerdos de todas las personas que aún recordaban a Akane como Akane, recordándola aún más si vieron el momento exacto de su transición de músico indie a su era de Sutomayo en ese concierto final. Aún se conservarían fotos de ella tocando en la calle, testimonios e inclusive aún en Twitter seguirían a Akane varias personas que la seguían a ella en su cuenta original, como en el caso de Sachi. Por estas personas y por todos estos hechos es que se confirma la autenticidad de toda la información recabada por mí en este video, junto con la procedente de todas las fuentes originales que fueron consultadas. Los ecos del pasado aún resuenan en el presente.
Yasashiku Last Smile, el Parque Yoyogi. Ya pasó como un año después de la fundación de Tsutomayo y del renacer de Akane como Akane, pero tras varios conciertos, videos musicales realizados, canciones y álbumes producidos, Akane realizaría algo en secreto para así anunciar un livestream realizado en su canal de YouTube para el día siguiente, cuyo día que le antecedía era el 27 de octubre de 2019. Akane realizaría un tweet en su cuenta a las 6:21 de la mañana, que dice: iré a hacer un espectáculo en vivo en la calle, ahora. Dando a entender de que Akane volvería a sus viejas andanzas como músico de la calle. Al realizar dicho tweet, Akane se dirigiría a un parque bastante conocido de Shibuya, para ubicarse en un sitio bastante escondido del parque para así realizar un concierto secreto en la calle, como en los viejos tiempos. 11 minutos después, a las 6:32, Akane realizaría el siguiente tweet. Aquí, solo un espectador, por ahora. En dicho tweet, Akane adjuntaría unas fotos. Dichas fotos, junto con el aquí que dice Akane, dan a entender solo un poco sobre su ubicación exacta, por más complicadas que sean las pistas. La dificultad y ambigüedad de las pistas no impidieron que surgiera una persona, de entre todas las que buscaban la ubicación actual de Akane. 14 minutos después, a las 6:46 de la mañana del mismo día, una usuaria en Twitter afirmaba haber encontrado la ubicación exacta de Akane, el Parque Yoyogi en Shibuya. La usuaria en cuestión se basó en este aviso y estos dibujos hechos en el piso del parque, los cuales concuerdan bastante con las imágenes que Akane había adjuntado en su último tweet. Para la gente que estaba bastante interesada en ver la cara de Akane, la noción del tiempo se les había perdido, y cosas como cambiarse de ropa para salir a la calle les eran asuntos totalmente banales. Un montón de gente se dirigió a prisa al lugar, con el afán de poder presenciar el concierto de Akane. Lamentablemente, para cuando llegaron, Akane ya había desaparecido, y nadie pudo conocerla totalmente, salvo por una persona misteriosa que, como en el segundo tweet de Akane, volvería a ser mencionado en el siguiente tweet, realizado 37 minutos después, a las 7:23 de la mañana. Solo vino una persona. Le pedí que lo mantuviera en secreto. Fue divertido. Uno regresó a casa. Mira el YouTube en vivo mañana a partir de las 22 horas. Yasashiku Last Smile. No se sabe si dicha persona grabó el concierto completo, ya que lo único que grabó fue la canción de Yasashiku Last Smile. Pero lo que sí es verdad es de que Akane es una caja de sorpresas. Nunca sabes lo que hará, pero sabes de antemano que moverá muchas masas. Una prueba más de que Akane es alguien que le gusta jugar bastante con el misterio y la intriga de sus fans. Hay un dicho de internet que predica que internet nunca perdona, el cual es a su vez un dicho que nos da a entender de que internet nunca olvida, debido al hecho de que si realizas una acción en internet, mucha gente lo verá en consecuencia, y dicha memoria de su existencia perdurará en un memento, que inmortalizará dicho suceso por más que uno quiera deshacerse de él, como en el caso de esta artista y su transición de faceta pública a anónima, cuya existencia de la primera fue conservada tanto por testimonios, anécdotas y demás información preservada. Aunque dicha transición fue totalmente exitosa, mucha información acerca del pasado de Akane se puede encontrar en internet. Solo bastaba con tener una poca de curiosidad y tiempo para poder encontrar todo lo que yo también pude haber encontrado. Lo que quiere decir que sí, tú también puedes hacer esta búsqueda si lo deseas. No es nada difícil. Todas las búsquedas son fáciles si sabes cómo buscar, siempre y cuando tengas tags. Los dejaré allá en la descripción si desean buscar por vuestra cuenta. Aunque puede que al encontrar todo esto se preguntarán, ¿pero realmente vale la pena? ¿Acaso saber todas estas cosas cambiaría en mayor medida nuestra perspectiva acerca del artista únicamente por saber su pasado? Así como el anterior dicho de internet que mencioné anteriormente, también hay un dicho del mundo que dice que el artista es diferente de su arte, lo que quiere decir de que lo que haya vivido un artista en su pasado no define la calidad del arte, ni mucho menos afecta a lo que dicha obra quiera transmitir. Una obra de arte también se realiza con la actual forma de pensar del artista y no posee una condición que diga que se tenga que plasmar toda la vida del artista en ella. Por esto mismo no importa mucho que sepamos ciertas cosas personales de Akane. Solo basta con apreciar el arte del artista. Además, hagan de cuenta de que todo esto forma parte del personaje de Akane,
la cual parece ignorar el detalle de que su pasado aún sigue presente en el ojo público, como si fuera simplemente parte de una caracterización. Es por ello que solamente disfruten del artista y nada más. Tras haber realizado esta investigación me he dado cuenta de que no solo sabemos de la identidad de Akane, sino de que también se desconoce mucho más de lo que creemos actualmente. Todavía hay bastantes conciertos de los que no se saben dónde ni cuándo se realizaron. Tampoco sabemos si Akane tuvo más canciones, o todavía no se sabe con exactitud sobre los verdaderos inicios de Akane en el mundo de la música. Curiosamente, también hay bastantes detalles de la idiosincrasia de Sutomayo por parte de sus canciones y videos musicales, que curiosamente también se repiten en el pasado de Akane. Por ejemplo, cuando Akane está a punto de cantar la versión completa de Dear Mr. F, habla del significado de la F, Frankenstein, y que es una canción que va dedicada a algo distante a lo que ella se ha enamorado, pero que es de otra especie, de otro mundo. La comida, como no, que es tema recurrente en las canciones de Akane. Akane pensó una vez que sería buena idea que los espectadores llevasen sartenes para poder moverlas al ritmo de las canciones, pero como pensó que sería algo muy tedioso de realizar, se le ocurrió que deberían de llevar cucharones de arroz. Y es así como se crearon los famosos shamojis, los cuales los fans de Sutomayo ondean al ritmo de las canciones de la banda durante sus conciertos. A todo esto, es muy probable de que en un futuro la misma Akane hable sobre ciertos detalles sobre su vida privada, o también puede que termine revelando su cara. A lo mejor, quién sabe, cualquier cosa puede pasar en el futuro. Después de haberles presentado mi investigación sobre Akane, quiero dejar en claro que todo lo presentado aquí no se realizó con el ánimo de ofender o perjudicar a la privacidad de nadie, sino que se hizo con 4 objetivos: ayudar al mundo, entretener, enseñar o divertirme. He aquí mi labor de investigación sobre Akane, que resultó ser un éxito, y la travesía que supuso me enseñó de que nunca conocerás totalmente una persona, pero también deja muy en claro una cosa más, de que en internet hay de todo, dependiendo de cómo busques. En todo caso, muchas gracias por haber visto mi video. Si lo desean pueden pasarse por mi canal de YouTube o pasarse por mis redes. Soy RocanJC. La existencia no solo se debe apreciar, sino también vivir. Aduntoridas.